Hola amigos, bienvenidos a esta emisión de Noticias al Día 024, tu canal de noticias de Venezuela y el mundo. A continuación, noticias muy interesantes publicadas para ti en el día de hoy que no te puedes perder. Aquí los titulares. María Corina Machado denunció otra maniobra de Maduro, dice que es escandaloso lo que pasa con el registro electoral en el exterior. Leopoldo López Gil dice que el error que no debe cometer la oposición de Venezuela en este momento es no seguir unida. Gobierno de Maduro rechazó inclusión de deportista venezolano en equipo olímpico de refugiados. Comenzamos. María Corina Machado denunció otra maniobra de Maduro, dice que es escandaloso lo que pasa con el registro electoral en el exterior. La líder opositora venezolana María Corina Machado denunció las irregularidades en la inscripción de los venezolanos en el exterior de cara a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. Es escandaloso lo que está pasando con el registro electoral en el exterior, manifestó la titular de 20 Venezuela. La ganadora de las primarias opositoras, quien no podrá competir por estar inhabilitada, indicó que se trata de una violación al derecho humano, que son los derechos políticos. Esto lo que demuestra es que el régimen está desesperado. Es un error garrafal porque además es una violación al Acuerdo de Barbados, consignó. No solamente no incrementaron el número de venezolanos que pueden votar afuera, sino que lo redujeron a la mitad. Esto es una burla. El lunes presentaremos un informe detallado de todas las violaciones con el registro electoral, anticipó. Las organizaciones no gubernamentales Alerta Venezuela, Espacio Público y Voto Joven realizaron un estudio que hizo hincapié en las restricciones que enfrentaron los venezolanos en el exterior para acceder al registro electoral, ya sea para la actualización de datos o para el registro por primera vez, a fin de poder ejercer su derecho al voto. En diálogo con Infobae, la defensora, educadora y especialista en derechos humanos Ligia Bolívar, coordinadora del informe, aseguró que el 25% de la población con capacidad de votar no pueda hacerlo, es un fraude preelectoral masivo. Tenemos casi 9 millones de venezolanos en el exterior, de los cuales obviamente no todos pueden votar porque muchos son menores de edad, entre otras razones. Pero las estimaciones de los expertos en el tema electoral consideran que, de esos 9, por lo menos 5 millones estarían en capacidad de votar porque son mayores de edad. Eso por un lado. Entonces ya por ahí hay 5 millones, siguió. Respecto a los que viven en el país, Bolívar indicó que se habla de unos 4 millones de nuevos votantes que no se han podido inscribir, más los que tenían que cambiar de residencia porque se han mudado. Entonces, el registro electoral es para las dos cosas, para el cambio de residencia o para los primeros electores, aclaró. De hecho, si sumamos 4 más 5, pues fácilmente nos da 9 millones de personas. Y si tomamos en cuenta que el registro estuvo por debajo del 1% en general, tengo que revisar las cifras exactas, pero nosotros hicimos estimaciones y proyecciones en ese momento porque no teníamos las cifras del registro que están saliendo ahora por partes, consignó. La coordinadora del informe luego explicó, si sumamos entonces esos 9 millones, y en Venezuela hay 21 millones de personas, incluso podría ser hasta más de un 25%. Nosotros pusimos una cifra conservadora, pero podría ser hasta un tercio de la población. Porque si tenemos 21 dentro del país y 9 más son 30, estamos hablando de casi un tercio. Pero conservadoramente, con el optimismo de que algunos hayan podido registrarse, pusimos esa proyección de 25% de la población que estaría incapacitada para votar porque no se pudo registrar. Esa es más o menos la lógica del cálculo detrás de esa cifra. La especialista en derechos humanos destacó que también están las personas sin contar dentro de los pocos que pudieron registrarse y luego les llegó un correo que decía que sus datos tenían inconsistencias y que tenían que regresar al consulado. Ahí ya algunas personas desistieron porque son temas también de pérdida de días de trabajo, de tiempo. Y no todos se pueden dar el lujo de seguir perdiendo días laborales para ir al consulado, entonces también ahí hay un grupo adicional que estaría. No sería quizás sustantivo pero sí considerable, que también queda fuera aún habiéndose podido registrar, detalló. Por último, remarcó, todo esto fue deliberado porque no existe una base jurídica para limitar la posibilidad de registrarse solamente las personas que tienen residencia permanente, por una parte, y por otro lado, tampoco hay excusas válidas para que el registro se haya retardado casi 2 semanas y que haya habido diferentes interrupciones a lo largo del proceso. Eso fue en todas partes, no solamente en Colombia. Lo vimos en varios países.
Creo que está destacado el caso de Argentina, donde tuvimos diferentes testimonios sobre lo que eran las demoras deliberadas, de nuevo, sobre el proceso. Entonces, por eso hablamos de un fraude electoral masivo porque no son cuestiones accidentales, sino deliberadas, concluyó. Leopoldo López Gil, el error que no debe cometer la oposición de Venezuela en este momento es no seguir unida. Leopoldo López Gil, diputado al Parlamento Europeo y padre del opositor Leopoldo López, rechazó que las condiciones para una elección presidencial democrática en Venezuela dependan de los acuerdos y de las negociaciones de Barbados, México y Qatar, aun cuando la Constitución establece todos los derechos y garantías. En entrevista con El Nacional, el europarlamentario por el Grupo del Partido Popular Europeo manifestó: el verdadero contrato que tenemos los venezolanos no es el acuerdo de Barbados, es la Constitución de Venezuela. Así que, hay que mandar al carajo a los de Barbados, a los de México y a los de Qatar. Hemos perdido el norte. López, de 79 años de edad, analizó diversos aspectos relacionados con el proceso electoral en Venezuela, así como la posición de la Unión Europea y la dinámica política dentro de la oposición democrática. Reconoció asimismo los esfuerzos de María Corina Machado, Edmundo González Urrutia y otros miembros de la plataforma unitaria frente a la persecución y la represión del régimen de Nicolás Maduro. Gobierno de Maduro rechazó inclusión de deportista venezolano en equipo olímpico de refugiados. El gobierno de Nicolás Maduro rechazó este viernes la incorporación de un deportista del país en el equipo de 36 deportistas refugiados que participarán en los Juegos Olímpicos de París. Esto debido a que consideran que no cumple los criterios internacionales para catalogarlo con esa condición. El comunicado oficial no hace mención expresa de Francisco Edilio Centeno Nieves, pero cita su especialidad, el tiro deportivo, del que llegó a ser el número 1 del país. Venezuela rechaza el método implementado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, en la escogencia del equipo olímpico de refugiados, donde inadecuadamente incluyó a un señor de nacionalidad venezolana en la disciplina de tiro deportivo, quien no cumple los criterios internacionales para catalogarlo en condición de refugio, dice un comunicado oficial. Gobierno de Maduro critica inclusión de venezolano a equipo de refugiados. Exhortaron a la ACNUR y a Solidaridad Olímpica del Comité Olímpico Internacional, COI, a iniciar una ruta de comunicación y trabajo permanente con las instituciones correspondientes, a los fines de proteger la transparencia y rigor que caracteriza al deporte de alto rendimiento y enmendar, de esta forma, los daños ocasionados. Insistimos en la necesidad que se respeten los principios del derecho internacional y del derecho internacional de los refugiados, como son la imparcialidad, objetividad, no selectividad y no politización, en el tratamiento de las temáticas inherentes al mandato del ACNUR, dijo Caracas. Amigos, ahí están las noticias. Si te ha gustado el video, dale me gusta y compártelo con tus amigos y familiares en las redes sociales. Recuerda dejar tu comentario u opinión debajo de la descripción del video. Muchas gracias por tu audiencia y apoyo de siempre. Nos vemos en el próximo video.